¿Qué será, Leandro? Todavía no se conecta. Sigamos. En todo caso. A ver, estábamos viendo, ¿no es cierto?, que tenemos la energía mecánica y esta a su vez se va a, de alguna forma, a desglosar, ¿sí?, en energía cinética y en energía potencial. ¿Dónde está mi pizarra para irle? Listo. Ahora la energía potencial, ¿sí?, se puede calcular por medio de una fórmula. Tal vez consultaron cuál era la fórmula de la energía potencial. Si es que consultaron. Si no, ya les digo yo. Vamos a representarla como energía sub P. Va a ser igual a ¿qué? No. Ya. La energía potencial va a ser igual a masa por gravedad y por la altura. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos calcular justamente esta energía dependiendo de la altura o de la diferencia de altura en que se encuentre un cuerpo, ¿no es cierto? Ahora también la energía cinética tiene una formulita. ¿Quién consultó la fórmula de la energía cinética o no se consultó? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, yo pensé que tal vez tengo medio dañado el micrófono. ¿Alguien consultó a qué era igual la energía potencial? Perdón, cinética. Por aquí en el chat. No, al parecer. Ya. Entonces la energía cinética en este caso, como sabemos que es aquella, ¿no es cierto?, que posee o aquella que tiene un cuerpo en movimiento, ¿sí? Por lo tanto, para su cálculo se va a tomar en cuenta la velocidad como tal. Entonces vamos a decir que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Me pongo aquí al cuadrado. No hay cómo poner al cuadrado. Ya. Sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, estas dos energías en conjunto van a conformar lo que se conoce como energía mecánica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que energía mecánica va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. Si esto lo reemplazamos, ¿no es cierto?, en función de lo que acabamos de ver, la energía mecánica para este caso será masa por gravedad y por altura más 1/2, ¿no es cierto?, de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Digamos, estas serían como sus fórmulas de la manera más simple o en la forma más simple que se pueda presentar. Ahora, por lo general, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de altura o hablamos de cómo es, de igual de energía cinética, de velocidades, por lo general también se suele y hablando en función de variación de energía, esto suele ser, por la energía mecánica, va a ser igual a la variación de la energía cinética, voy a ponerle en palabras,
más la variación de la energía potencial, o viceversa, ¿no es cierto? Creo que ahorita le puse al revés, ¿sí? O viceversa. Ahora, cuando yo hablo de variación, ¿qué quiere decir? Que estos elementos que son altura y velocidad, que son de alguna forma las variables en las que yo me voy a fijar, no van a estar de forma ¿cómo sería? Como están presentados ahorita, sino en forma de variación. Es decir, la energía mecánica para un cuerpo va a ser igual a la energía potencial. La masa, como es una constante, no va como variación, ¿no es cierto? La gravedad tampoco varía, es una constante, por lo tanto sería masa por gravedad, ¿sí? Y por la altura. La altura, como es la que está variando de alguna manera, cuando yo hablo de variación, por lo general esto se calcula. La altura 2 menos la altura 1, ¿sí? Y se convierte en eso. Más la otra fórmula sería un medio de la masa. La masa, como les dije, es constante por la velocidad al cuadrado. En este caso sería la velocidad al cuadrado, pero también como variante, no como una constante. Entonces sería mi velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Sí, y de esta manera nosotros podemos ir calculando nuestra energía mecánica, de alguna forma, de manera sencilla. Ahora lo que nos decían las compañeras, ¿no es cierto? Que puede haber sistemas en donde nosotros podamos encontrar, por ejemplo, un resorte. Entonces, en caso de que haya un resorte, obviamente a este sistema se va a agregar una nueva fuerza, que sería la energía elástica, ¿no es cierto? Si encontramos igual una superficie rugosa, a este se agregaría eh, la energía por la fricción que se genera entre el cuerpo y digamos, y la superficie por donde está desplazándose. ¿Sí? Por lo general, esta energía que es esta energía por fricción, ¿sí? Esta por lo general viene a ser negativa porque lo que hace un poco es restarle energía al sistema al presentar una resistencia, ¿no es cierto? Digamos, se está desplazando el, el cuerpo en alguna superficie. Pero el momento que esta superficie es muy rugosa, se empieza como a desacelerar, digámoslo así, ¿no es cierto? Y eso implica que hay una resistencia. Y por eso, por lo general, la energía que es causada por la fricción, sí, suele ser negativa. Hasta ahí que tengan tienen alguna pregunta. No, ya. Ahora ustedes vieron otra forma u otra energía. ¿Qué otra energía vieron? Ya. La química. ¿La cual? Energía química. La energía química, perfecto. ¿No es cierto? Esta energía química va a existir siempre y cuando haya, por ejemplo, una reacción, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hablar de esta energía química, ¿sí? Que es la que potencialmente existe en sustancias químicas. Estas obviamente se liberan, especialmente cuando las sustancias químicas sufren una transformación por medio de una reacción química. Entonces pongámosla nomás. Nosotros mucho con reacciones no vamos a trabajar, pero igual coloquémosla. Entonces, esta otra energía, ¿no es cierto? U otra forma de energía, que es la energía química. Perdón, estoy un poco agripada, por rato se me va la voz.
Ya, entonces vamos a hablar, esta energía química, ¿sí? Es aquella que posee potencialmente las sustancias que experimentan o que pueden experimentar una reacción química o una transformación. Obviamente una transformación química, pongámosle para que sea muy obvio, ¿sí? De tipo química. Ahora estas energías sí pueden ser liberadas o absorbidas dentro de la reacción. Estas no solamente son como energía que se libera, sino pueden ser de las dos formas, ¿no es cierto? Puede ser energía liberada en forma de calor, por lo general, ¿sí? O también puede ser energía absorbida por el sistema. ¿Sí? Puede liberarse como energía en forma de calor, ¿sí? Hacia afuera, hacia el medio. Esto generalmente se ve en el tipo de reacciones exotérmicas, ¿sí? Mientras que por otro lado puede pasar que haya un tipo de reacción que absorbe en cambio energía del medio para poder seguir con su proceso. Ahora, lo que pasa cuando de alguna forma se liberan estas energías es que dentro de las moléculas o cuando existe una reacción puede haber como un rompimiento de enlaces químicos o también puede ser que haya una formación de nuevos enlaces, una nueva combinación, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, obviamente la energía química o se libera o absorbe. Sí, sí está claro hasta ahí. Ahora algunos autores consideran que dentro de esta energía química está también la energía nuclear, ¿no es cierto? Que es como otra forma de energía que también existe. Hay algunos que la colocan dentro de esta energía química, otros la colocan fuera de la energía química, pero existe como tal. Entonces la energía nuclear un poco más es así, a nivel, por ejemplo, molecular. Es una energía que se produce justamente desde los núcleos de la partícula, debido al movimiento, por ejemplo, de, no sé, de protones, electrones, neutrones, que tiene el átomo como tal. Ahora, esta energía nuclear, ¿sí? Como ustedes saben, es una energía que tiene como una alta, ¿qué será? Eh, una alta, de alguna forma, un alto impacto, o libera mucha energía, por ejemplo, al hacer diferentes experimentaciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen ustedes el caso de las bombas que se lanzaron en Hiroshima, me parece. Sí, fueron bombas nucleares que justamente trabajan o liberan energía bajo los principios de, obviamente entendiendo las partículas que se encuentran dentro de los núcleos como tal, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, hay lo que se conoce como la energía de fisión nuclear y la energía de fusión nuclear. O sea, hay dos tipos de energía nuclear como tal. Entonces, esta energía nosotros la vamos a definir como para concretar de una forma, vamos a decir que es la que se libera de forma espontánea, de alguna forma, en las reacciones nucleares, ¿no
cierto? En conclusión es eso. Además, esta energía sí puede ser una energía de fusión nuclear o una energía de fisión nuclear. Entonces, esta de aquí puede tener dos formas. Puede ser por fusión nuclear o también esta puede ser por fisión nuclear. ¿Alguien ha escuchado como estos términos en algún momento? La fusión y la fisión. Sí, pero no sé qué exactamente sea. Yo dije, nos va a decir que ya se han escuchado, pero no sabemos qué es exactamente. Ya no sé si los otros compañeros o las otras compañeras más bien han escuchado. Ya. Entonces nosotros cuando hablamos de la fusión nuclear es un tipo de reacción, ¿sí? En donde los dos núcleos de dos átomos que sean como bastante livianos, ¿sí? En general se trabaja con átomos livianos. Por ejemplo, lo que más se usa es el átomo de hidrógeno y los isótopos de este mismo átomo, ¿no es cierto? Entonces, estos dos núcleos de los átomos lo que hacen, ¿sí? Es unirse para formar uno más pesado. Y esto, por lo general, lo hacen liberando partículas en el proceso. Entonces, esto es lo que ocasiona es que estas reacciones puedan absorber o liberar energía debido a este proceso que se da dentro de la reacción. Entonces, fusión nuclear va a ser cuando dos núcleos de dos átomos ligeros o livianos, ¿sí? Van a formar un átomo más pesado. Y durante este proceso es lo que generan estos procesos de liberación, ¿sí? De partículas. Y estas reacciones lo que hacen es absorber o liberar grandes cantidades de energía, ¿sí? Por eso han visto la magnitud que tienen como estas reacciones de nucleares o estas bombas nucleares que están hechas bajo los principios, obviamente, sean de fisión o fusión nuclear. Ahora, cuando nosotros hablamos más ya de la fisión nuclear, en cambio, esta va a ser una reacción en donde el núcleo del átomo pesado, ¿sí? Captura un neutrón que está, digamos, incidiendo de alguna manera. Y este núcleo lo que hace al capturar este neutrón es dividirse, ¿sí? Se divide en dos o más núcleos. Estos nuevos núcleos que se forman vienen a ser más livianos. Y en este caso lo que se hace es como, o lo que pasa en esta reacción es que se empieza a emitir neutrones. En el proceso se emite también rayos gamma. Los rayos gamma son en una frecuencia, digamos, del espectro de la luz, son incluso dañinos para la salud del ser humano y también se liberan grandes cantidades de energía. Por lo general, sí, los avances o los estudios en el tema armamentístico están hechos en base a la fisión nuclear, más que a la fusión nuclear. Ustedes ven que son dos procesos distintos. En el uno lo que se hace es como coger dos núcleos livianitos de dos átomos livianos, los unimos, ¿sí? Y en ese caso es lo que se libera o se absorbe energía. Esa sería la opción. En cambio, en la fisión nuclear lo que se hace a un núcleo que está dentro de un átomo, un núcleo pesado, se lo bombardea con diferentes partículas, ¿no es cierto? Y lo que hacen ahí es capturar de alguna forma un neutrón, ¿sí? Que está en los alrededores, y esto va a divide al núcleo del átomo, ¿sí? Como en núcleos más ligeros, más livianos, y esto genera procesos de liberación de grandes cantidades de energía y es el principio principal que se usa al menos para la elaboración de bombas atómicas.
Entonces, vemos que esta energía nuclear es muy potente y por tanto también es necesario conocer un poco cómo funciona y saber dónde se hacen estas, digamos, la experimentación, etcétera, porque pueden ser muy peligrosas, muy peligrosas. O sea, si hay una planta que esté haciendo de alguna forma este tipo de estudios, debe tener un montón de seguridades para evitar que de alguna forma el sistema falle y pueda ocasionar una explosión que puede estar devastando ciudades, algunas ciudades a la redonda, etcétera. Entonces, sí son procesos en los que hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí en el país casi no se hace mucho de esto. En realidad, si no hay un desarrollo en ese sentido, me parece que en la Politécnica Nacional hacen algo que es igual bastante controlado porque es como muy peligroso si llega a fallar algo en una planta que haga este tipo de experimentación. Hasta ahí preguntas que tengan. No, Liz. No, listo. Entonces esa era otra forma de energía que podemos conocer. Permítanme, voy a borrar aquí mismo. Ahorita estoy trabajando como en un pizarrón virtual que tiene la aplicación. Entonces esto se está grabando más en el video que de alguna forma en una diapositiva o algo por el estilo, ¿sí? Para que vayan como prestando atención. De ahí por ahí me anotaron aquí en el chat. Mayra dice la energía térmica. ¿Qué era la energía térmica? Si es que consultaron sobre este tema. Este es importante en termodinámica. Vamos a anotar aquí. Bueno, todas son importantes en realidad. Térmica. ¿Qué encontraron sobre la energía térmica? Que se manifiesta en forma de calor. Ya se manifiesta en forma de calor. Sí, entonces es aquella energía que se manifiesta en forma de calor. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron sobre esta energía? Ya. Ahora cuando nosotros hablamos... Diga. Que está en equilibrio por la proporción a su temperatura. Está en equilibrio por la proporción a la temperatura. En proporción a su temperatura. Ya, tiene mucho que ver con el tema de la temperatura. Acá dice, Mayra nos dice, es el efecto de las partículas en movimiento. Esto es importante, iba justo a explicar eso. Entonces, este viene a ser el efecto de las partículas en movimiento. Ahora, ¿qué se refiere aquí? Nosotros cuando tenemos un sistema, ¿sí? Cualquiera que sea este sistema, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer aquí una especie de ejemplo. Digamos que en este recipiente que estoy colocando yo ahí, voy a tener como algunas partículas, porque no sé, digamos que estas son partículas ya. Partículas. Ya digamos que tenemos un gas. Entonces, estas partículas dentro de este recipiente o las partículas que contiene la materia nunca están estáticas, nunca. O sea, todo el tiempo la materia está en movimiento. Es decir, cuando yo hablo de que nunca están estáticas, por ejemplo, nosotros podemos ver, no sé, una pizarra, podemos ver, no sé, un marcador, un lápiz, una mesa, un escritorio, ¿no es cierto? Se lo ve aparentemente quieto. Ahora, lo que pasa aquí, o al hablar de partículas en movimiento, estamos hablando de los elementos que constituyen de alguna forma ese cuerpo. Estas partículas que constituyen el cuerpo, que obviamente son moléculas, son átomos, jamás están de forma estática.
todo el tiempo estas se encuentran en movimiento, digamos, esta está moviéndose, no sé, así, de alguna forma, y la otra está también moviéndose, ¿sí? Entonces, todo el movimiento que se está generando internamente o a nivel microscópico de estas partículas viene de alguna forma a manifestarse en forma de energía. Entonces, cuando nosotros hablábamos incluso de que esto se relaciona con por ejemplo, con el calor, digamos que aquí, a este cuerpo o a este sistema, se le administra de alguna manera eh, temperatura. Entonces, yo caliento, ¿no es cierto? Caliento el sistema. Al calentar el sistema, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este caso, es que la velocidad de movimiento de estas partículas o los movimientos de estas partículas sean mayores. Es decir, capaz está moviendo, no sé, de una manera lenta. Después, con el aumento de calor, aumenta la energía cinético-molecular. En este caso, cuando hablo de energía cinético-molecular, es la energía, obviamente, del movimiento de las moléculas de un cuerpo, ¿sí? Y eso hace que obviamente estas partículas vayan generando una forma de energía que viene a ser la energía térmica. Ahora, esta energía térmica se relaciona muy íntimamente o se relaciona bastante con lo que es la energía interna de un sistema. Justamente esta energía interna ya es para hablar de niveles ya microscópicos. Como habíamos visto anteriormente, vimos la energía potencial, la energía cinética. De esa energía se puede hablar, por ejemplo, a nivel macroscópico, ¿sí? Sin embargo, otro tipo de energía que ya tiene que ver más con las partículas, ya se habla de alguna forma en otras escalas. ¿Qué más encontraron de la energía térmica? Después para pasar a lo que es la energía interna. Ahorita primero acabamos esto. Entonces viene a ser esta del movimiento de las partículas. Eso quiero que quede claro. Se manifiesta en forma de calor, es decir, capaz en vez de que estemos nosotros ingresando calor al sistema, lo que puede estar pasando, por ejemplo, es que este sistema, de alguna forma, esté liberando, ¿no es cierto?, aquí energía en forma de calor. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia o sabe lo que es el calor? No todavía. Solo sé que se mide en kelvins. ¿Puede repetirme, por favor? Es que no le entendí. Solo sé que se mide en kelvin. En Kelvin. Esa viene a ser la temperatura. Sí, la temperatura es una propiedad, ¿no es cierto?, de los sistemas. Sí, es una variable de estado como tal. Ahora, el calor es diferente a la temperatura, tienen una diferencia como tal. No es lo mismo hablar de temperatura que hablar de calor. Entonces, eso sí nos toca un poco aprender a diferenciar. Déjame ver cómo estoy con el timer. Ah, todavía tengo 8 minutos. Con eso de esos mensajes me estreso. A ver, ¿qué dice Mayra? No entiendo. De esta, que dice que se puede extraer de la naturaleza mediante reacciones nucleares. ¿De cuál? ¿De la energía térmica? Mayra. Sí, dice. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo, cuando nos dicen, se puede extraer de la naturaleza mediante reacciones nucleares.
Vimos que las reacciones nucleares de alguna forma son estas reacciones que tienen que ver bastante con lo que son los átomos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo extraer de la naturaleza una energía térmica mediante reacciones nucleares? De la naturaleza como tal. No sé en realidad cómo sería el mecanismo. Sí, no me he puesto a pensar en eso nunca. Pero tendríamos que capaz averiguar un poco más a fondo a qué se refiere el texto en donde haya encontrado esto. Cuando dice se la puede extraer de la naturaleza por reacciones nucleares. O sea, porque lo que puede causar una reacción nuclear es obviamente una alteración de los, de los núcleos de los átomos, y eso va a ser capaz, como vimos en el proceso, por ejemplo, de fusión, ¿no es cierto? Lo que hacen, perdón, de fisión, no, de fisión. Lo que se hace un poco es bombardear de alguna forma, o lo que se conoce es que bombardean con otras partículas a los átomos, y esto hace que estos átomos adquieran energía cinética. ¿Sí? Y como vemos que justamente esta energía cinética es la que ocasiona que las partículas se muevan, puede estar relacionado de esa manera con la energía nuclear y la energía térmica, porque decimos la energía térmica viene a ser la que se manifiesta en forma de calor. Cuando nosotros vemos una reacción nuclear, ¿sí? Vemos que esta se manifiesta en forma de calor o en forma de ondas o de rayos gamma. Entonces la parte que se manifiesta en forma de calor estaría relacionada efectivamente con la energía térmica, y además por el tema del movimiento de las partículas como tal. El bombardear un átomo con otros tipos de partículas genera que los movimientos de alguna forma internos o microscópicos de la materia vayan como transformándose de alguna manera. ¿Sí? Y ahora con respecto al tema de lo que estábamos hablando del calor y la temperatura, el calor viene a ser un poco como eh, el calor viene a ser como el movimiento e intercambio de energía entre cuerpos, ¿sí? Como tal. Cuando yo digo expulsa calor esta reacción, está intercambiando energía entre el sistema y el medio. Ahora, en cambio, la temperatura un poco es la medida de la agitación de las moléculas del cuerpo, como tal. En ese sentido, vemos que son dos conceptos distintos para no mezclar. No es lo mismo hablar de temperatura que hablar de calor. Sí, la temperatura viene a ser la medida un poco de la agitación de las moléculas del cuerpo, ¿sí? Mientras que el calor viene a ser el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos, ¿sí? Entonces es una forma de energía el calor, mientras que la temperatura mide de alguna forma esa energía. Entonces son dos términos distintos cuando se habla de calor y cuando se habla de temperatura como tal. Eso es importante como tenerlos diferenciados de alguna manera, mientras que para nosotros poder de alguna forma manejar otros términos dentro de lo que son eh, las, 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 las formas de energía. No sé si tienen alguna duda de esto de la energía térmica. No, profe. Ya. No sé si es necesario anotar, yo creo que sí.
Pongamos nomás la diferencia entre calor y temperatura. Aquí voy a anotar, por si acaso, diferencia entre calor y temperatura. Sí, esto es necesario un poco que lo tengan claro, porque siempre se está de alguna forma trabajando con esto. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a decir que la temperatura, a ver, el calor, ¿no es cierto? El calor, primero hablamos del calor. El calor movimiento, movimiento. La temperatura es entonces no es lo mismo hablar de calor que de temperatura como tal. Sin embargo, dentro de un proceso pueden estar las dos de alguna forma. El calor puede estarse manifestando y también la temperatura puede estar como influyendo, ¿sí?, en el cambio de agitación. Por eso cuando nosotros calentamos, por ejemplo, se me ocurre el agua, ¿sí?, que ponemos, no sé, en la estufa, ponemos agua y calentamos. Al incrementar la temperatura, lo que estamos haciendo es aumentando la agitación, ¿sí? Lo que hace es aumentar la energía que tienen las moléculas y de alguna manera eso puede estar, no sé, desprendiendo otras partículas y por eso el agua se evapora, porque les estamos dotando de energía de movimiento que les permite de alguna forma despegarse.